Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Revolución de las Conciencias, aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y yo estoy muy contenta de recibir en este espacio a un muy buen compañero y amigo de la Facultad de Derecho, con quien, pues tuvimos experiencias muy interesantes en el desarrollo de nuestra profesionalización y también afuera, ya estando en el ámbito del trabajo. Chava se ha estado, yo le voy a decir Chava, él se ha estado desarrollando como penalista, como abogado familiar, laboral, en todos los aspectos de todas las materias, pero el día de hoy Salvador Molina, que es mi invitado, nos va a platicar un poco de este tema de las sentencias interamericanas, que no solamente han sido dictadas en contra de México, sino todo lo que implica para el derecho mexicano atender estas sentencias interamericanas en todos los rubros en materia de derechos humanos. Chava, bienvenido. Gracias, Denny, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos escenarios y platicando nuevamente después de tener toda una vida estudiantil muy intensa en la Facultad de Derecho de nuestra amada Universidad Michoacana. Todo el mundo piensa que estudiar Derecho nada más tiene que ver con cruzar una calle, lo cual me parece una forma muy discriminatoria de ver a la abogacía. Y déjenme decirles que eso no es cierto. Fueron años muy intensos de estudiar, a lo mejor sí hubo momentos en que tuvimos que parar el estudio por situaciones sociales y políticas que sucedieron en ese momento y que han sucedido y que van a seguir sucediendo en nuestro estado. Sin embargo, pues nosotros como juristas hicimos un juramento, ¿no? Y era estarnos preparando de manera constante, pero además ser éticos en la profesionalización de la abogacía. Y pues hablar de las sentencias interamericanas tiene que ver con esa preparación continua que tenemos. El estudio del derecho es un estudio muy complejo. Hay un libro que se llama No estudies derecho, no me acuerdo del autor, un abogado que también estudió filosofía. Es un libro muy pequeño y habla de esta parte de que, estudiar derecho es para gente que tiene muchas ocupaciones y no tiene mucho tiempo para dedicar, o cruzar una calle aquí en Michoacán, como la facultad está en la avenida por los Arcos, es la Tatabasco, entonces cruzas la Tatabasco y ya estás del otro lado. Pero realmente es un estudio profesionalizado, como en todas las carreras, tú puedes profundizar en la medida en que lo requieras. Y en los juicios, en los juicios se ve la forma en que tú puedes ejercer ese estudio. Y no solamente sentencias interamericanas, estamos hablando desde el derecho interno, desde las normas oficiales mexicanas, que te pueden llevar a derribar una pericial, por ejemplo, si el laboratorio que la practicó no cuenta con las autorizaciones o los procedimientos que debe de seguir, sentencias de la Corte Nacional, de la Corte Interamericana, pero más allá también de la Corte Europea, incluso podrían estudiarse la Corte Africana, como el llamado soft law. Uh-huh. Y fíjate, Chava, que en esta parte de las sentencias interamericanas, pues en el día a día vemos que México tiene una carencia institucional de reconocer y conocer estas sentencias, pero también para quienes practicamos el derecho, de entender que cuando se toman en cuenta estas sentencias no solamente es un tema de copiar y pegar, ¿no? Es un tema de atender. Por ejemplo, Fiscalía del Estado o las fiscalías en todo el país tienen la obligación de tener en cuenta la sentencia de Campo Algodonero, que deriva de los asesinatos en Ciudad de Juárez a las mujeres que trabajaban o que viven en esa escuela, en esa ciudad, ¿no? Otra de las sentencias que, también tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de búsqueda de personas es de Rosendo Padilla, ¿no? El tema de la búsqueda inmediata, que también deriva de esta sentencia varios protocolos. Pero, estas atendiendo al tema de la fiscalía, pero atendiendo al tema del Poder Judicial o atendiendo al tema jurídico, que es lo que hoy nos compete y que a mí me gustaría que el auditorio vaya visualizando estas sentencias también como otra herramienta
del derecho que existe y que también tienen que conocerla y que también tienen que empezar a aplicarla en el día a día, porque no solamente es a través de una sentencia o del proceso que se hace judicialmente el logro de la justicia, ¿no? Sino que también la sociedad en su conjunto tiene que ser parte de esta recompostura social, ¿no? Es un tema muy difícil de abordar porque es muy complejo. Por ejemplo, hablas de los protocolos para investigar delitos en desaparición forzada. Tenemos también los protocolos de Minnesota que generan cómo una fiscalía tiene que investigar y regularmente no se toman en consideración. Pero no se toman en consideración ni por la comunidad jurídica, es decir, ni por los litigantes, ni por los asesores victimales, ni por las fiscalías, ni siquiera tampoco por la policía investigadora que actúa bajo el mando del Ministerio Público, y menos aún tampoco por los jueces que pudieran componer una investigación. Podemos hablar de varios rubros del derecho, el derecho penal, el derecho familiar, el derecho laboral. Donde yo más incursiono es amparo penal y familiar, es donde tengo mayor contacto profesional y es donde podría yo tener una mayor aportación en este programa. Cuando hablas de implementar los protocolos internacionales o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que entender cómo llegamos a tener una sentencia de la Corte, porque para las personas es tortuoso, es complicado, es un camino áspero y incluso desalentador. Cuando tú enfrentas un procedimiento, tienes la obligación de agotar todas las herramientas del derecho interno. Llámese una queja, llámese un recurso de defensa, apelación, lo que la ley prevea, llámese amparo o llámese una revisión en el amparo. Cuando agotas todos los elementos del derecho interno, entonces puedes iniciar en la Comisión Interamericana una queja. ¿Qué es eso? Nada más es una queja donde tú dices, yo estimo que hubo una omisión de la autoridad o una violación a mis derechos humanos. Pero ¿qué son esos derechos humanos? Todo ese cúmulo de conocimientos para saber qué son esos derechos humanos te lo da la propia normatividad interna, la Constitución y hacia abajo las interpretaciones de la Corte, y también te lo da la jurisprudencia interamericana. La jurisprudencia interamericana no es otra cosa más que la sentencia dividida en párrafos, y en cada párrafo viene un elemento que te puede ayudar como un argumento. Pero también la Corte de Justicia de la Nación, a través de sus órganos de actuación, el Poder Judicial Federal, como es la Corte, las salas y los tribunales colegiados, han implementado dentro de su jurisprudencia observaciones o disposiciones de la Comisión Europea y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces esto está ampliando el panorama para que tú seas cada vez más exhaustivo en tus estudios y en tus proposiciones normativas dentro de un juicio para defender algo que consideras es una cuestión plena, una cuestión válida, que estás defendiendo los intereses de una persona. Uh-huh. Y este camino es sumamente complicado. Para poder llegar a una sentencia de la Corte, pues estamos hablando de entre 7 y 15 años. Si pasas el primer filtro, luego vas a pasar el filtro de la Corte, y si la Corte falla a tu favor, vas a tener una sentencia que ahora encárgate de cumplirla. No hemos cumplido Campo Algodonero, no hemos cumplido, ninguna de las sentencias se han declarado cumplidas por la Corte Interamericana, en donde México ha salido condenado. Pero también tienes el otro elemento, que puedes utilizar las sentencias de los otros países. Claro. Fíjate que ahorita que estás comentando este camino que se debe de hacer, yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Fernández Ortega, Inés Fernández Ortega y la otra compañera que también sufre con ella la violación por parte de elementos militares. Y bueno, pues ellas, mujeres indígenas, pobres, que no tienen el habla de español, el español tan claro, que todo lo que tuvieron que pasar por parte también de la Fiscalía de Guerrero, en su momento Procuraduría, ¿no? O sea, todas estas violaciones sistemáticas que vivieron, y que este tema que tú dices, ¿cuántos años tuvieron que vivir
con este peregrinar en las instituciones para que justo la Corte Interamericana, o cuando llegara la Corte Interamericana, se lograra, ¿no?, avanzar. Aquí me parece muy importante esto que tú nos estás narrando, Chava, porque las personas a veces piensan que llegar a la Corte Interamericana es un camino fácil, y muchas de las veces es un camino económicamente dado, ¿no? Y sabemos que eso no es cierto, que también los recursos que las víctimas tienen que poner para poder lograr una sentencia donde su verdad y la justicia se logre, es todo un tema o un mérito de la propia víctima, ¿no? Y entonces eso ha generado la revictimización. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no quiere primero reconocer estas sentencias? Porque ya sabemos que también parte de los derechos humanos, la garantización de conocer o la no omisión a estas sentencias es fundamental. ¿Qué sucede cuando el sistema de procuración de justicia, llámese fiscalía, policía, municipal, estatal, o todo el sistema de seguridad pública, así como también el Poder Judicial, no lo están aplicando? Porque tú lo dijiste de manera muy correcta. Si tú como abogado litigante, contraparte de este sistema, no lo mencionaras, no pasaría entonces nada. Sí, se supone que la autoridad debe de estar preparada. El ciudadano da el hecho y la autoridad da el derecho. En una contienda en materia penal, en una contienda incluso familiar, en una contienda civil, pues sí tienes más exigencias porque estás en una calidad de iguales con otro particular. Pero bueno, pensando en la pregunta como las estás exponiendo, tenemos dos rubros o dos campos de actuar. El primero es en el derecho interno. Cuando tú haces una proposición a la autoridad, sí tienes que tener un buen argumento, muy, muy fundamentado para poder exponer una petición que venga acompañada o que traiga como consecuencia una resolución de una autoridad, que es la que tú buscas que se dé. Es decir, conforme tú armas tu silogismo, vas a obtener la conclusión a tu favor o en contra. Y lo complejo de armar el silogismo es la falta de dedicación y conocimiento que tenemos los actores jurídicos, porque sí criticamos bastante, pero la verdad es que luego no hacemos tampoco la tarea de profesionalizarnos a manera de entender mejor cómo podemos argumentar y con qué fuerza normativa y extranacional podemos también soportar esos argumentos. Pero cuando ya lo tienes y ya lo resolviste, entonces te vas a ir a un juicio internacional. El juicio internacional va en contra del Estado mexicano, no va en contra del MP, ni en contra del policía, ni del juez, va en contra del Estado mexicano. Entonces ahí cambian los parámetros. No significa que pase tu juicio caso concreto, es decir, por ejemplo, me sentenciaron a secuestro 80 años, pero no valoraron estas circunstancias específicas de mi persona, no determinaron, no hicieron caso a una sentencia, a una defensa adecuada, o hubo parcialidad, o la fiscalía armó el expediente. Hago un paréntesis, fíjate que he tenido la vivencia en los litigios, sobre todo penales, donde lamentablemente hasta la víctima se sorprende en la audiencia de juicio. La audiencia de juicio es la etapa procesal donde ya tú como víctima vas y rindes un testimonio ante un juez de un suceso del cual tú sufriste o un familiar tuyo, y en caso concreto uno de secuestro. La carpeta de investigación está armada en el sentido de que la víctima va y señala a Pedro y dice: sí, Pedro, tú fuiste el que secuestró a mi hijo porque yo te vi, hiciste esto, lo otro, y después te lo llevaste. Pero cuando la víctima escucha en la sala de audiencias, dice: no, es que yo no vi eso, yo ni siquiera conozco a Pedro. Ese elemento nos da base como abogados, a quien estuviera fingiendo ahí como asesor jurídico. Yo lo conocí como público ese asunto, pero el asesor jurídico bien hubiera podido a partir de ahí determinar una omisión del Estado mexicano ante una investigación tendenciosa. No investigar tu línea de investigación, sino investigar el hecho para ver qué sucedió y decirle a la víctima lo que sucedió, porque tiene derecho a la verdad. Claro. No a tu verdad, sino a la verdad. Esos parámetros deben de llegar a la Corte Interamericana, a la Comisión y luego a la Corte Interamericana,
para poder forzar al Estado mexicano. ¿Qué pasa con el Estado mexicano cuando ya sale sentenciado y no cumple? No es como que se le puedan llamar a México y le den 100 azotes en la plaza pública, sino se castiga desde los ámbitos internacionales, se le disminuyen los dineros, y lo estamos viendo ahorita con la reforma al Poder Judicial, la preocupación internacional que está generando, y eso va a repercutir en la seguridad económica y en la seguridad jurídica de los mexicanos, y entonces México puede sufrir consecuencias vinculantes por no haber cumplido una determinación de la Corte, porque voluntariamente se sometió a esa revisión y a esa jurisdicción. Claro. Aquí hay una pregunta que me brinca mucho, Chava, y desde hace rato que estamos escuchando cómo nos vas explicando cuáles son las consecuencias, o más bien los pasos que se siguen a consecuencia de todo un detrimento que tiene la víctima en el sistema. Pero, ¿qué sucede, Chava, cuando ya la sentencia se genera? Ya la Corte Interamericana dice, después de todo el peregrinar de la víctima, y dice, sí, todos los hechos que narra la víctima, punto por punto, son comprobados, ¿no?, de que el Estado mexicano ha violentado estos derechos humanos, ha faltado a la aplicación de protocolos, ha faltado a la protocolarización de algunos elementos para el peritaje, ¿no?, que las órdenes o las líneas de investigación faltaron elementos, etcétera, etcétera. Y la sentencia se da. ¿Qué sucede ahora con el Estado mexicano? ¿Qué pasa? Porque tú lo decías hace rato, todas las sentencias interamericanas que México tiene condenatorias, pues no han sido aplicadas o no han sido atendidas de manera adecuada, justo como viene la sentencia. Y me remonto a la sentencia Campo Algodonero, que es de las más antiguas que tenemos, y que al día de hoy sigue vigente el tema, porque nos siguen faltando la protocolización de los elementos de búsqueda o de la investigación de muertes violentas hacia las mujeres por razones de género, pero que este tema también conlleva al tema de la capacitación especializada en perspectiva de género hacia los elementos que integran una fiscalía. Si bien es cierto que en Michoacán, que es el ejemplo más local que tenemos, se han estado haciendo cosas, se han estado avanzando, pero en otros estados pues no es igual. O sea, tenemos otra vez en Guerrero circunstancias de violencia hacia las mujeres, en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Ahorita en todo lo que va del norte del país, día a día despertamos con una nota de feminicidio. O sea, ¿qué está sucediendo con esta sentencia, Chava? Bueno, aquí primero reconocer tu capacidad en el tema de derechos de las mujeres, igualdad sustantiva. Tienes un amplio conocimiento, incluso envidiable, porque tienes, y eso te genera que puedas identificar las omisiones que tenemos la mayoría de las personas que actuamos en un procedimiento, porque hablar de perspectiva de género no es decir, y conforme a la sentencia de Campo Algodonero te pido esto, o como es mujer mi clienta, o como yo soy mujer, entonces júzgame con perspectiva. No es la forma correcta de pedirlo, tienes que justificarlo y tienes que embonarlo a tu petición concreta para que entonces pueda tener un impacto importante. Pero no lo hacemos primero por desconocimiento, y ese es uno de los rubros que más difícil le va a hacer al Estado mexicano cumplirlo. ¿Cómo nos obliga a nosotros a ser no expertos, al menos conocedores de lo que es una perspectiva de género? ¿Qué es la Convención de Belén do Pará? ¿Qué significa una ley de acceso a una vida libre de violencia? ¿Qué son las medidas de protección? ¿Cómo las vamos a pedir? ¿O cómo vamos a decir, es que esta mujer realmente está exagerando porque está este elemento normativo que si ella me exagera, pues entonces le voy a dar la razón? Y esos sesgos nos los tenemos que quitar desde nuestro punto de vista como gobernados, como actores. Y luego dejamos de lado las sentencias que debe de cumplir el Estado mexicano. Aquí hay dos parámetros importantes. Primero, como víctimas, es muy, muy importante que siempre tengamos un respaldo de
los gastos que hacemos, porque tú lo decías, todo esto corre a bolsillo de la víctima. Y sí, tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Estados Unidos, en Washington, y que la Corte Interamericana está en Costa Rica. Entonces, no están en México. Afortunadamente, con los sistemas de internet o presentación remota, pues podemos acceder a ellos sin tener que viajar. Pero en algún momento vas a viajar. Entonces, debes de juntar un folder, una caja de gastos, porque estos gastos sí se reconocen en las sentencias de la Corte. No es que metamos la justicia al mercado, eso es parte de la justicia, que te reconozcan tu retribución financiera también. Y lo que gastaste más una aportación extra por el daño que se te hizo, por la omisión del Estado mexicano, por tu afectación en tu plan de vida o en tu proyecto de vida. Y todo esto lo reconoce la Corte Interamericana al momento de emitir sentencias, también condena a un pago de una reparación del daño financiera al Estado mexicano. Pero esa reparación tiene que ser integral y es donde tenemos ya complicaciones. Porque no podemos estar cualquier ciudadano señalando al Estado mexicano de que incumplió. Tienes que tener también una actividad procesal en la Corte Interamericana, se da un seguimiento, se hace una especie de juicio paralelo para que una comisión esté revisando continuamente los informes que da el Estado mexicano y entonces señalar ahí por qué cumple o por qué no cumple. A veces también es por inactividad procesal de las partes y que dicen, bueno, pues ya no voy a estar molestando ahí cada rato que no cumplen y lo dejo morir. Pero el Estado mexicano, al tener una evaluación negativa de cumplimiento, sí puede tener una afectación o una observación por parte de la comisión, porque la Corte Interamericana, porque la Corte no solamente emite sentencias, también emite recomendaciones, también la comisión emite recomendaciones. Entonces son una serie de documentos que México debe de cumplir para poder tener un factor positivo, y si no lo tiene así, tiene consecuencias. Y bueno, las consecuencias las seguimos viendo socialmente, seguimos observando que hay delitos, que hay hechos que están ocurriendo y que cada vez, bueno, pues son más brutales. Me parece que también hablar de los derechos humanos de las personas también es una parte de cultura que tenemos, ¿no? La vez pasada escuchaba a una persona que trabaja un tema de adultos mayores y decía, en mi espacio se atiende de manera adecuada, ¿no? Pero durante el proceso de capacitación se resistía a estos cambios, se resiste a aprender, se resiste a reestructurarse, a comprender que estas sentencias interamericanas que tenemos contra México tiene que ver con un sistema violatorio por excelencia, Chava, porque al final de cuentas las personas que estamos frente a una institución no dejamos de ser personas, ¿no? Y que el hecho de estar en una institución no siempre quiere decir que sea la mejor persona en la versión profesional, ¿no? Ya no me meto en la índole personal o como le decimos, ¿no? En su ámbito privado, pero sí en el ámbito de la profesión, ¿no? ¿Qué hacemos como servidores públicos sin la preparación adecuada para poder entonces atender a miles y miles y miles de víctimas que tenemos a diario, ¿no? Y no me refiero aquí en el estado de Michoacán, me refiero a todo el país. Este es un tema donde nos debe de doler como mexicanos, mexicanas, de no prepararnos, mínimo de leer la Constitución mexicana, ¿sabes, Chava? O sea, no le damos una lectura al documento más importante que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Es un tema que impacta gravemente en el desarrollo, en el crecimiento incluso del país, porque ante nuestra desatención o falta de importancia, no te importa lo que diga un diputado, ni siquiera te importa quién va a ser tu diputado o diputada, hasta que tienes un problema. Cuando te aplican una ley que dices, oye, no manches, es un absurdo, riesgoso y burdo, pero bueno, vale la pena. Si le doy una patada a un perrito, me van a meter a la cárcel, no sé, 6 meses, 7 meses, o lo que diga el Código Penal, pero tiene pena privativa de la libertad. Pero si le dejo de dar alimentos a mis hijas, pues a lo mejor me multan, pero si quiero pago y si no quiero tampoco pago la multa.
Entonces, esos desatenciones a cómo se van conformando las reglas de la sociedad, luego traen estas consecuencias que tú señalas y que generan también en un encono social mal interpretado. Y vuelvo, por ejemplo, al caso ahorita en boga que está en el Senado de la reforma judicial. Muchas culpas le echamos a los jueces cuando los jueces ni siquiera tienen competencia para actuar en esas culpas. Todo viene desde un proceso legislativo, pero también todo viene de un adormecimiento de la sociedad que no nos interesa y no nos importa, y no le damos la importancia a las consecuencias o a las leyes que tenemos tanto nacionales como internacionales. Y empezamos a decir, bueno, pues es que la Corte Interamericana puede ser misa, o yo pues ni siquiera sé si exista un tratado donde establezcan estos derechos humanos, pero cuando ya tengo una afectación con un familiar, ya entonces sí reclamo. Y ese reclamo pues tampoco es tan válido, porque cada parte tiene que hacer su labor y superar, entonces avanzar de un país tercermundista, empezar a un país en vías de desarrollo a partir de una preocupación fidedigna, una preocupación legítima de la sociedad, tanto en su sistema jurídico como también en su sistema político. Chava, se nos fue el tiempo, no te pases, siempre se va el tiempo rapidísimo, pero yo espero que esta sea una primera parte, que nos des oportunidad de seguirte escuchando y aprendiendo de ti, de este tema y de otros más que son importantes. Me parece que lo sepa la ciudadanía, que también generemos esta cultura de educarnos de una forma diferente, y que también nos demos la oportunidad de escuchar a profesionistas que atienden este tema. Para concluir, Chava, en un minuto, lo que tú nos quieras dejar en este programa. Bueno, agradecerte bastante con la atención, y bueno, nos conocemos desde muchísimos años. No digas cuánto. Tengo mucha estima, más de 5. Y agradecer al auditorio, a las personas que han tenido a bien escucharnos, pedir que apoyen el esfuerzo que estás haciendo. Este programa es importante, que compartan, que le den un like y que muestren una actividad, y que concienticemos todos desde nuestras trincheras a generar una preocupación social, pero que esa preocupación sea activa y propositiva. Muchas gracias, Chava. Muchas pues gracias. Ustedes que están allá en casa, muchísimas gracias por seguirnos a Revolución de las Conciencias a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Se me fue el aire. Agradezco a mis amigas que nos están siguiendo, a mis amigos que nos están siguiendo. Por favor, no olviden de ponernos ahí en redes sociales cuál es un tema que ustedes quisieran abordar, y agradecer a mis compañeras y compañeros en cabina que nos están apoyando para la creación de este programa. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente.